lo que nos convoca hoy es una temática bastante particular. Tiene que ver con esto que ha generado la pandemia, ¿no? El default económico a nivel de las naciones, a nivel de los países, sobre todo los que están bien conglomerados en regiones. No sé cómo están allá en Colombia. Argentina está pasando un momento muy especial, muy difícil. Económicamente la situación financiera de muchísimos argentinos ha caído por debajo del nivel de la pobreza, y esto ha generado no solamente problemas económicos o problemas de disponibilidad de recursos, sino que trae problemas de salud, porque la ansiedad termina impactando todos los ámbitos de la vida del hombre. Entonces, para aprovechar el tiempo y tratar de... yo lo que voy a hacer ahora es presentar tips, es decir, primero voy a presentar cuál es la problemática a la que nos estamos enfrentando, luego voy a explicar por qué desarrollamos estos cuadros de ansiedad y finalmente voy a dar algunas ideas para comenzar a solucionar esto. Pero esto es una historia de vida. ¿Qué significa? Que vamos a tener que seguir aprendiendo, vamos a tener que seguir incorporando recursos, capacidades para poder solucionar esto. No obstante, voy a tratar de exponer los más importantes. Lo primero que voy a comenzar diciendo tiene que ver con la educación emocional. ¿Qué es la educación emocional? Hace mucho tiempo, un autor de terapia cognitiva, un doctor llamado Albert Ellis, es un psicoterapeuta que nace en New York y da comienzo, junto con Aaron Beck, todo lo que es el modelo psicoterapéutico cognitivo. Él básicamente, para explicar la teoría de él, comienza empleando una frase que dice: las personas no se perturban tanto por el acontecimiento en sí, sino por lo que piensan acerca de los acontecimientos. Esta es básicamente una frase base en todo lo que es el modelo psicoterapéutico cognitivo, porque apunta a que la responsabilidad del cuadro emocional, del sistema emocional, somos nosotros mismos. Si yo tengo sensación de enojo, es por mi valoración, no es por lo que está pasando. Si yo tengo una sensación de temor, es por mi valoración. A veces la valoración es funcional y racional, es decir, a veces me voy a enojar con cuestiones obvias, pero no es el acontecimiento lo que desencadena mi estado de enojo, sino que es la valoración que le doy al acontecimiento. Para alguna persona ir manejando, el otro día iba manejando con un amigo mío y un auto nos encerró. Yo iba del lado del acompañante y un auto nos encerró. Y él frenó el auto, lo dejó pasar tranquilo, siguió. Yo digo, qué paz que tenés para manejar. Le digo, hubiera estado yo, ya le hubiera metido bocinazo. No, dice, hace tiempo aprendí que en la calle tenés que estar tranquilo, si no, volvés con los nervios de punta. Yo que me dedico a este tema, digo, qué interesante esto, porque ahí se vuelve a corroborar que para él la valoración no era tan drástica como para mí. Entonces digo, a mí no me vas a tomar de tonto, a mí no me vas a tomar de pavo, vas a tener que respetarme. No, él lo tomó de otra manera. Los acontecimientos son interpretados y valorados según nuestra historia de vida, según nuestra experiencia con la vida, porque no solamente tiene que ver con lo que hemos aprendido de nuestros padres, sino también con lo que nosotros hemos experimentado. Entonces, básicamente, este modelo cognitivo que trae a luz un nuevo recurso para empezar a trabajar, dice que es nuestra valoración de los acontecimientos lo que termina definiendo nuestro cuadro emocional. Esto ustedes se darán cuenta que hace enojar a muchísima gente. ¿Por qué? Y porque encima que estoy enojado, la culpa la tengo yo. Encima que tengo miedo, la culpa la tengo yo. Encima que me siento triste, la responsabilidad es mía. Y bueno, así funciona la psiquis. No es algo que uno haya escogido. La cabeza reacciona de esa manera porque las emociones son estados psíquicos que son útiles para responder al medio externo. Son estados psíquicos que son útiles para responder al medio externo. Entonces, que yo me sienta bien viendo a mis hijos crecer, correr en el patio. Hoy antes de venir acá estaba trabajando en mi oficina y tengo un ventanal grande y veía en el patio a mi hija, que tiene 1 año y medio, caminar por el césped con unos perros que tengo. Y yo decía, esto es deleite. Entonces agarré mi máquina de foto y lo empecé a filmar.
sentí agradabilidad, sentí placer en ver eso. ¿Para qué me sirve ese placer? Para conectarme con el crecimiento de mi hija, para que yo pueda ser funcional a la formación y educación de mi hija. O sea, las emociones nos ayudan a construir historias de vida, proyectos, metas. Imaginémonos que yo voy por la calle y veo, no sé, una persona que la veo con un arma en la cintura y que está empujando a todo el mundo. El temor es una emoción funcional en ese momento. Tú vas a decir, cruzate de vereda, andate por el otro lado, no te metas con estos patanes porque no tienen problemas en ir a la cárcel para hacerte daño. Entonces, ¿qué haces? La emoción, el miedo, te funcionaliza tu estado de vida. Es decir, voy a alejarme de esta gente, voy a tratar de calmarme frente a un enojo con mi esposa, voy a tratar de no sentir que lo que perdí es drástico, porque eso genera la tristeza, la valoración de la pérdida. Cuando yo creo que algo he perdido, aparece la tristeza. Ya voy a hablar de esos temitas rápidamente. Entonces, ¿a dónde tengo que trabajar yo cuando tengo cuadros emocionales disfuncionales? En la valoración. Palabra clave en este momento que yo quiero dejar sobre relieve, valoración. La valoración del acontecimiento genera mi estado emocional. Hasta ahí vamos. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a entender de las emociones? Que algunas generan placer y algunas generan angustia. Tenemos, la valoración genera emociones. Algunas generan placer, algunas generan angustia. Ahora es importante entender esto. Nuestro funcionamiento psíquico siempre va a ir de la angustia al placer. Siempre vamos a buscar el placer. Porque el placer refiere o manifiesta que todo está tranquilo, que todo está bien, que todo está en orden. Eso es lo que genera el placer. Placer, goce, gozo, sensación de bienestar, le da el mensaje a nuestro cuerpo, a nuestra estructura psíquica, que está todo bien, que no hay peligros, que estamos creciendo, que estamos siendo resguardados. Placer. Eso lo vamos a llevar a todos los ámbitos de la vida. Al hecho de que como algo y no me gusta, displacer, ¿sí?, es la sensación de asco o la sensación de desagradabilidad en el sabor. Pues decir, che, esto no me gusta, listo, esto no lo vuelvo a comer. ¿Qué interpreta el cuerpo? Interpreta que es algo malo. Ejemplo, cuando eras chico y te hacían tomar sopa o el coliflor, en mi caso, que es una verdura que larga feo olor y no me gusta comerla, pero mi esposa, como le gusta mucho, tengo que compartir eso con ella, y en fin. Y ahí estamos. El placer es el ámbito de seguridad. La angustia es lo que te está avisando que algo no está bien. Entonces hay emociones que generan angustia y hay emociones que generan placer. Emociones que generan angustia. Voy a mencionar 4 básicas que definimos como emociones básicas negativas. ¿Por qué negativas? Porque generan angustia. La ira, enojo. Estamos hablando de lo mismo. Ira, enojo, bronca. Estamos hablando del mismo cuadro en diferente intensidad. ¿Cómo se genera la ira o el enojo? Se genera por valorar que algo es injusto. Si ustedes prestan atención, la última vez que se enojaron fue porque algo creyeron que era injusto. Pensá cuando te enojaste o con tu marido, con tu esposo, con tus hijos, o con el jefe, o con un amigo. ¿Por qué te enojaste? Porque no me saludó, porque no me llamó, porque me miró mal, porque dejó... O sea, algo que consideraste que era injusto. ¿Cuándo te enojas? Cuando crees que algo es injusto y que atentan contra vos. Porque uno puede creer que el hambre mundial es injusto, pero uno no está enojado. Uno puede creer que la contaminación ambiental es injusta, pero no te afecta directa a vos. Entonces, necesitamos comprender el tema de la creencia de que algo es injusto produce ira. Otra creencia, otra valoración, otra emoción negativa, yo les mencioné 4, ira. Los miedos generan angustias. Algo malo va a ocurrir, esa es la creencia, algo malo va a ocurrir y no tengo herramientas para enfrentarlo. Eso es lo que cree la persona que tiene miedo. Cuando tenés miedo es porque cree que algo malo va a pasar.
Cuando tenés tristeza, estás valorando que algo has perdido. Perdiste una expectativa, perdiste un proyecto, perdiste un amigo, perdiste algo, un objeto, perdiste algo y el futuro es malo por lo que perdiste. Lo que perdiste es catastrófico. Y eso te lleva a un estado de tener que elaborar, construir una nueva realidad en tu cabeza. Un tema hermoso, tema tristeza, no lo vamos a tocar hoy. Te hablé de la ira, te hablé del miedo, te hablé de la tristeza. Finalmente, la cuarta emoción negativa que genera angustia y que es la misma palabra que angustia, es la palabra ansiedad. La palabra ansiedad significa anxiety, que significa angustia y tiene que ver con el estrechamiento de nuestra capacidad mental para mirar solo el problema y dejar de ver todo lo demás que nos está rodeando. La angustia es todo un capítulo, porque la angustia es básicamente una emoción que te ayuda a resolver problemáticas que se van a presentar. Si estás manejando un vehículo a la madrugada, vas a estar ansioso, por más que te haya dado sueño levantarte temprano, pero vas a estar ansioso para no chocar. Si tenés que estudiar para un examen, vas a estar ansioso para aumentar la concentración. ¿Cuál es la tarea de la ansiedad? Aumentar la actividad psíquica, enfocándote en el problema para resolver el problema con más eficacia. Repito, ¿para qué sirve la ansiedad? Para aumentar la tensión psíquica, para enfocarte en el conflicto que vos crees que va a venir y de esa manera aumentar tu capacidad de resolución. ¿Pero qué hace la ansiedad? Te ciega todo lo demás que está pasando alrededor. La ansiedad te da una visión escotópica, se enfoca en el problema y vos ya no podés pensar en otras cosas. Ejemplo, estás estudiando para un examen, pero estás muy ansioso. La ansiedad que tenés es una ansiedad excesiva a que te vaya mal. Tengo que evitar que me vaya mal. Tengo que evitar que me vaya mal, 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 tengo que evitar que me vaya mal. Y de tanto pensar que tengo que evitar que me vaya mal, dejé de pensar en lo que estaba estudiando. Se cegó la visión al estudio y ahora mi único objetivo es que no me vaya mal, pero no estoy haciendo lo necesario para que no me vaya mal en el examen. Entonces nos volvemos personas obsesionadas con el fracaso. Lo observamos, lo miramos, lo contemplamos, lo miramos de lejos, nos horrorizamos por el fracaso que va a ocurrir, pero no enfocamos la tensión psíquica en el conflicto para resolverlo. Eso es ansiedad. La ansiedad es muy útil. La ansiedad te ayuda ante situaciones de incertidumbre. Hay 4 situaciones que van a tener que aprender a manejar. Primero, las injusticias. Eso genera ira, enojo, bronca. Segundo, las intimidaciones. Eso genera temor, eso pasó en la pandemia. Todo el mundo con crisis de pánico, miedo, terror a la muerte. Las situaciones de pérdida, tristeza, depresión, angustia. Y las situaciones de incertidumbre. La situación de incertidumbre es lo más común a todos. Todos tenemos estas situaciones de incertidumbres. No sabemos cómo va a estar el dólar mañana, por lo menos acá en Argentina. No sabemos lo que va a pasar con los exámenes. No sabemos si me va a tocar un profe piola, un profe no tan piola, un jefe piola, un jefe no tan piola. ¿Le gustará lo que hice? ¿No le gustará? La chica que me gusta, el chico que me gusta, ¿le gustará cómo estoy? Ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La mirada en el conflicto tratando de ver cómo lo resuelvo. Ahora, esto que es funcional, cuando se vuelve exhaustivo, se vuelve patológico. ¿Qué es la ansiedad patológica? La ansiedad patológica es aquella ansiedad que sobrepasa la importancia del conflicto y no te deja pensar en otra cosa. Entonces dejaste de pensar que tenés que trabajar, que tenés que dormir, que tenés que disfrutar de tu familia, que tus hijos te necesitan, que tu novia te necesita, que tu novio te quiere, que dejaste de ver las cosas buenas que te pasan y estás mirando lo malo que puede llegar a ocurrir. ¿Qué pasa en esa situación? Ante la situación de ansiedad, cada una de las emociones genera un cuadro psicobiológico, genera un estado psicobiológico en nosotros. Ante la ansiedad, el cuerpo reacciona como si fuera una alerta. ¿Qué está diciendo la ansiedad? Está diciendo, algo malo puede pasar, tenemos que evitar que lo malo pase. Eso está diciendo la situación
ansiógena. ¿Qué dice el cuerpo? Tiene que responder ante eso. Esa incertidumbre, cuando se vuelve patológica, termina desencadenando en nosotros un estado de alerta. ¿Qué pasa con el alerta? El alerta comienza a generar en nosotros liberación de adrenalina en la estructura biológica. La liberación de la adrenalina, que se va a liberar también en el miedo, en la ira, no tanto en la tristeza, donde hay caída de la serotonina, pero en la ansiedad, la liberación de esa adrenalina, sobre todo de una neurohormona llamada cortisol, termina afectando los diferentes órganos. Produce el aumento del latido cardíaco, aumentando el volumen sanguíneo, aumentando la liberación de insulina, aumentando la liberación de factores plaquetarios, predispone a la inflamación de la pared gástrica por el aumento de las IgG. Si no hay médicos no me van a entender mucho. ¿Qué estoy tratando de explicar? Que la ansiedad comienza a erosionar el cuadro clínico, el físico. Entonces empiezo a verme impactado. Cuando eso se sostiene en el tiempo, el cuerpo empieza a tener un problema serio. El corazón empieza a tener problemas de arritmia, la pared gástrica empieza a generar inflamación y se produce la gastritis, la duodenitis, inflamaciones intestinales, problemas de absorción porque el intestino está inflamado, perdemos capacidad de absorción nutricional, lo que nos lleva a un síndrome de mala absorción, lo que comienza a generar cualquier tipo de enfermedad. Porque el síndrome de mala absorción te dispara para cualquier lado dentro del organismo, porque hay pérdida de nutrientes esenciales. Y ante la pérdida de los nutrientes esenciales, el cuerpo te puede desencadenar desde simples fatigas, cansancio, hasta problemas de calambre, hasta problemas de pérdida de masa muscular y un montón de cosas. ¿Y qué hacemos entonces? Porque acá, presentando esto, me voy a ir a por qué las finanzas terminan desencadenando un cuadro de ansiedad. Pero antes de entrar en la temática de la finanza, ¿cómo vamos en tiempo? Antes de entrar en la temática de la finanza, tengo que dejar en claro y poner sobre la mesa que la ansiedad no sale gratis. Tener ansiedad y decir, bueno, estoy ansioso, ya se me pasará, no es gratis. Tiene un muy serio problema y es que disminuye capacidad psíquica, capacidad física y capacidad relacional. Capacidad psíquica, capacidad física y capacidad relacional. Capacidad psíquica, bloqueos mentales, taquipsiquia, pérdida de memoria, pérdida de capacidad de resolución de conflictos. Capacidad física, muchísimos problemas, desde pérdida de la libido sexual, impotencia sexual, muchísimos problemas en el cuerpo, como ya se los mencionaba, que no quiero entrar en esa temática porque es un capítulo largo. Y a nivel relacional, la irritabilidad, la pérdida del deseo del relacionamiento con los demás por la problemática. Aparte, cuando la ansiedad se vuelve crónica, tu problema dejó de ser el problema que estabas mirando y ahora el problema pasa a ser la ansiedad. Imagínate que de repente el problema sea, estoy ansioso por las finanzas. Listo. Te enfocás en la finanza, te enfocás tanto que empezás a tener ataques de pánico. Ahora el problema ya no son las finanzas, ahora el problema son tus ataques de pánico. Y después de los ataques de pánico, el trastorno de ansiedad social. Y después del trastorno de ansiedad social aparece la agorafobia, el encierro, el aislamiento. O sea que es una escalada. La ansiedad no es gratis. Y de la ansiedad no se sale rápido, se sale despacio, se sale con entrenamiento, se sale con reeducación emocional, reeducación psíquica, reeducación de pensamientos. No es el tema de me tomo 2 días, 3 días y con eso basta. No, 2 o 3 días vas a bajar el síntoma, pero la ansiedad sigue latente. Entonces, como verán, el tema de la ansiedad es, yo siempre digo, la ansiedad es la antesala de la enfermedad. De cualquier enfermedad. De cualquier enfermedad es la antesala. De hecho, hay estudios que demuestran que los cánceres, los síndromes nerviosos, vienen todos precedidos por cuadros previos de ansiedad. De cualquier tipo de ansiedad, porque la ansiedad es un espectro
que va desde el trastorno de ansiedad generalizada, pasa por los ataques de pánico, trastorno de ansiedad social, trastorno de ansiedad fóbica, muchísimos tipos de trastornos de ansiedad. ¿Y qué tiene que ver eso con nuestras finanzas? Bueno, ahí viene el capítulo que necesitamos ordenar. Lo primero que voy a comentar, primero debo aclarar, yo no soy un economista, no les voy a dar recursos para que ustedes tengan una mejor economía. Lo que trato de exponer es del excesivo valor que le damos a ciertas situaciones de nuestra vida y la implicancia negativa que trae. Uno de los grandes temas que tenemos con la finanza es que las finanzas de alguna manera, la economía, de alguna manera, puedo estar equivocándome en el concepto de finanza y situación económica, eso sepan disculparme, pero lo que trato de explicar es que el dinero, las finanzas, el ingreso, lo económico, termina siendo una expresión de nuestra seguridad. Ni siquiera estoy hablando de ser multimillonario y no saber qué hacer con la plata. Estoy hablando del rango medio, de la población media, de la población que tiene que ganar dinero para poder sostener su familia, su casa, sus hijos, aunque los estudios ya demuestran que es más agobiante tener mucho dinero que tener poco dinero. Eso es muy interesante, porque claro, tiene mucho sentido cuando les estoy explicando esto. ¿Por qué? Porque básicamente el que tiene $1 millón está intentando de ver cómo hacer para invertir el $1 millón, para no perder el $1 millón y para tratar de que no le roben el $1 millón. Esa persona tiene mucho más en qué ocuparse y en qué atender que una persona que dice yo directamente no tengo nada. Pero ¿cuál es el problema? Que el diseño de las finanzas, como están planteados a nivel social, manifiesta un estado de seguridad. Y la seguridad es lo único que a nosotros nos proporciona esa sensación de paz. La paz. Entonces, ¿dónde estamos parados? El problema de poner a las finanzas como cimiento de seguridad es básicamente dejar que lo externo controle lo interno. Porque yo no sé lo que va a pasar mañana con las decisiones del país. Acá un problema que tenemos en este país es que las reglas del juego cambian continuamente. Entonces hoy te cobran un impuesto a esto, mañana te cobran, ¿te fue bien? Te fue bien, mañana te cobran un impuesto a la riqueza. En Argentina está pasando ese tema, que las reglas del juego cambian todo el tiempo. Te largas a hacer importaciones, pero dentro de un año te ponen otra regla donde no te dejan más importar. Yo decía, no puedo organizarme de esa manera. Esto le está pasando a mucha gente. Esto que está pasando acá, está pasando en muchas partes del mundo. Entonces el problema radica en que lo externo no es controlable. No es controlable lo que va a pasar. No es controlable cuántos clientes van a entrar al negocio. No es controlable si el día va a estar con lluvia, va a estar sin lluvia y si voy a poder ir a trabajar o no para guardar mi presencialidad. No es controlable. Lo controlable es lo que está dentro mío, no afuera. Y cuando yo tengo a las finanzas como recurso de seguridad, voy a estar diciendo, cuídenme las finanzas porque entonces yo soy el que va a sufrir si no se cuidan las finanzas afuera. Ese es el primer problema que tenemos. ¿Por qué? Porque la ansiedad siempre es una expresión del intento de control. Intento controlar. Siempre la ansiedad es un estado donde yo intento controlar. Quiero controlar lo que está pasando afuera. Quiero controlar cómo me voy a ir en el examen, quiero controlar que mis hijos estén bien, quiero controlar que voy a tener dinero a final de mes. Quiero controlar. Y cuando las finanzas se vuelven la base de mi seguridad, lo controlable se vuelve incontrolable y yo voy a estar todo el tiempo mirando si subió la acción, mirando si subió el dólar, viendo dónde tengo que invertir, viendo dónde tengo que canalizar mi capacidad económica. En otras palabras, vuelvo mi vida un campo minado. Ítems, ¿sí? ¿Cuándo desarrollo una ansiedad financiera? Cuando lo financiero, ¿sí? Cuando la seguridad está puesta en ese fundamento. Ustedes me dirán, ¿y dónde puede estar puesta? Después hablaremos de ese capítulo. Yo estoy explicando la fisiología, estoy diciendo cómo se describe el cuadro que estamos viviendo. Estamos viviendo ansiedad porque lo externo es impredecible, lo externo es incierto
Y yo intento controlar lo que no puedo controlar, volviéndome también en un estado de incertidumbre y de impredecibilidad. Pero hay otro tema que se suma a esto, porque una idea se potencia con otra idea. No está mal la idea, necesito finanzas, necesito dinero, necesito tener estabilidad económica. Eso es correcto, es funcional, es necesario. El problema es la sobrecarga que le agrego a eso. Necesito una estabilidad económica y por lo tanto necesito que me vaya bien en esto, necesito que ocurra esto, necesito. Y empiezo a abrir muchas puertas de necesidades. El segundo ítem es este, las falsas necesidades. Las falsas necesidades. Porque confundimos necesidad con deseo. ¿Cuál es el tema con la necesidad? Cuando vos valorás una necesidad y vos te incorporás, introyectás que hay algo que es necesario, todo tu organismo se predispone a conseguir lo que es necesario, porque lo presentás internamente como una necesidad. Entonces, hace mucho tiempo yo charlaba con algunas personas a las que trataba de guiarlas a salir de este cuadro de ansiedad y de esta angustia financiera, y decíamos, a ver, ¿cuántos tienen necesidades acá? Y algunos levantaban la mano. Y lo que me decían era, yo necesito una casa, yo necesito un auto, yo necesito una mejor computadora. Entonces tuvimos que dilucidar la palabra necesidad. Yo viví prácticamente toda mi vida en casa de mis padres y mis padres alquilaron toda la vida. Al final de la vida tuvieron una casa propia. No, pero eso es necesario. ¿Y necesario según qué? ¿Necesario según quién? Cuando yo era niño vivía en una pequeña ciudad de la provincia de Córdoba. Recuerdo que para llegar al colegio había que caminar cerca de 20 cuadras. En aquel entonces tener una bicicleta era primordial. Y este era mi pensamiento. Qué importante sería tener una bicicleta para ir al colegio. Mis papás se esforzaron, finalmente pude comprar la tan ansiada bicicleta. Pero el tiempo pasó. Y fue creciendo todo, y fue creciendo la tecnología. Y mis compañeros empezaron a ir en moto. Entonces yo empecé a tener una creencia, necesito una moto. A ver, no, pará. Ya la necesidad de la bicicleta era un gusto. ¿Por qué era un gusto? Porque yo prefería evitar el esfuerzo. Evitar el esfuerzo de caminar, evitar el esfuerzo de tomarme el tiempo. Ahora, la moto era otro gusto. Pero yo lo presentaba como una necesidad. Porque todos mis compañeros iban al colegio y en mi cabeza de jovencito se mezclaba dilucidar lo que era necesario de lo que era realmente necesario. En nuestra vida social, muchas veces vamos en pos de deseos a los que categorizamos como necesidad. Necesito un nuevo celular, necesito darle a mis hijos una mejor educación. A ver, convengamos algo. Lo que yo deseo es hermoso, lo que yo deseo es una motivación, lo que yo deseo es una expresión de meta para alcanzar, pero nunca lo que deseo debiera volverse una necesidad, porque ahí es donde entra el cuadro de querer controlar. La sensación de fracaso cuando no alcanzo. La percepción de angustia cuando el fracaso se vuelve frustración, y eso se vuelve en mí una angustia interna. No puedo tener el último celular, no puedo tener ni siquiera el celular de la rama anterior. Algunos me ven y les da gracia por ahí. Ahora me compré un celular último modelo, pero hasta antes de tenerlo tenía hace uno de 5 o 6 generaciones atrás, tenía un iPhone 7. Y me decían todo, porque no me falta capacidad de comprármelo. Pero me decían, ¿por qué no te compré otro para mis hijos, sobre todo, ¿no? Porque a los chicos les gusta mucho esto? Y me dijo, papá, ¿te podés comprar la última tecnología y tener este aparato? Sí, porque no lo veo necesario. No es porque no quería gastar. Sinceramente no tenía tiempo, aparte acá en Argentina tenía que hacer unos trámites para poder traer esos aparatos, toda una historia. Pero el tema radica en que cuando el deseo se vuelve necesidad, se establece tu vida a girar en torno a algo que no es necesario, sino es un gusto. Está bien, algunos me dirán, no, tener una casa es necesario, pero ¿para qué es necesario? Para no pagar alquiler y pasar toda la vida pagando alquiler a alguien. Pero si de la vida no te llevas nada.
Si al cajón no te llevas nada, viviste en una casa toda tu vida, no estoy tratando de relativizar la importancia, estoy tratando de que no se mueran por ansiedad, ese es el punto. No estoy diciendo está mal querer tener una casa, si la podés tener espectacular, si te da la inteligencia para poder llegar a esa meta, dale con toda. El problema es cuando el deseo se vuelve una obsesión angustiante que te quita calidad de vida, que te quita la capacidad de poder ver a tus hijos correr en el patio, que te quita la capacidad de poder ver el disfrutar una carrera. La mayoría de los que están acá están haciendo una carrera universitaria con esa potencia, con esa capacidad. No todos pueden hacer una carrera universitaria, ustedes sí. Se están preparando, tienen expectativas de futuro. Los que son profesores, los que son docentes que ya están acá, tienen la posibilidad de hacer lo que les gusta, enseñar. Está bien, a veces no es tan divertido, pero es una tarea apasionante. Entonces, cuando yo establezco un deseo como necesidad, ahí es donde yo comienzo a convertir la vida en un estado ansiógeno. El tercer problema que veo en por qué desarrollamos este cuadro tan problemático de ansiedad financiera, es que no planificamos con entendimiento nuestros recursos. Nos volvemos personas que gastan más de lo que tienen posibilidad. Lo voy a explicar de esta forma. El gran tema de la finanza es que me comprometo a pagar lo que todavía no sé si voy a poder tener. Entonces, escuchen lo que les voy a decir. Vivan cada momento. No se anticipen a los momentos. Fíjense cuál es el problema. Utilizar las cuotas para satisfacer deseos. No utilizar las cuotas para satisfacer una expansión. Entonces acá hay algo importante que necesitamos entender. Hace un tiempo miraba a algunas personas, a mí me gusta mucho ver personas que entienden del desarrollo económico personal. Y escuchaba a un magíster, a una persona que estaba tratando de dar una clase, algo muy interesante. Decía, las personas pobres tienen la tendencia de gastar en gustos. Las personas de la clase media tienen la tendencia de gastar en un bienestar que les va a generar más gastos. Las personas ricas tienen la tendencia de gastar en elementos que les va a producir más dinero. Y yo me quedé pensándolo, no me quedé escuchándolo y digo, claro, si vos ves una persona que no tiene recursos, lo poquito que tiene lo va a usar para comprarse un televisor. Yo, supongamos, he ido a lugares carenciados de acá de Córdoba, y vos entras a un lugar, acá se le llaman villas miserias o lugares periféricos, un nombre horrible, ¿no? Pero bueno, es el nombre popularmente conocido. Y vos entras y ves un rancho, pero adentro un televisor, Fulcato, bueno, no sé si es robado, pero imaginémonos que no. Imaginémonos, tengamos el buen pensamiento, no, esta gente gastó todo lo que tenía en ese televisor. O los ves con canales... Con sistemas de tecnología que sirve para el momento. Y vos decís, pero tiene que seguir pagando. Paga luz, paga mantenimiento, paga. Después está el de la clase media. El de la clase media hace un esfuerzo tremendo para avanzar y tener un autito mejor. Compra un autito un poquito más caro. Paga cuotas para tener ese autito. El auto no le da plata. El auto gasta seguro, gasta nafta, gasta el mantenimiento, gasta. ¿Qué le proporciona el auto? Un poquito de bienestar, no mucho más. Entonces esa persona se esfuerza, trabaja para cambiar el auto. Cambia el auto y sigue gastando el auto. Entonces trabaja. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. Lo que estoy diciendo es cuando no tenés cubierta la espalda. Cuando tenés necesidades y estás tratando de trabajar por los gustos. ¿Qué necesidad tenés? Tenés la necesidad de establecer tu economía. No vayas por los gustos antes de asentar tu economía. No vayas por la cuota para satisfacer el gusto. Si vas a pagar una cuota, que sea para expandirte. Pagá una cuota para comprarte una máquina para tener mejor productividad. Pagá una cuota para comprar un terreno porque vas a invertir en una casa y la vas a vender. Pagá una cuota. O sea, que el sistema financiero te banque tu expansión, no que te banque tu gusto. Porque
no te gustaba el celular que tenías o querías comprarte una campera nueva. No, la que tengo ya no me sirve. ¿Cómo no me sirve? No te gusta, te parece vieja. Entonces, acá existe el problema de no tener mentalidad de expansión. Es lo que muchos llaman mentalidad de millonario. No estoy tratando de hacer un coaching de finanzas, estoy tratando de explicar cómo caemos en la ansiedad. Caemos en la ansiedad porque por tratar de satisfacer nuestros deseos nos metemos a comprar lo que no tenemos recursos todavía, todo en cuota. Las zapatillas para mí, una zapatilla estrambólica en cuota. Todo pasa a ser cuota. A ver, tratemos de... Yo lo entiendo si la necesidad es única. Che, no tiene zapatillas mi hijo. Y no tengo dinero. Bueno, es entendible. Vamos por el lado de la cuota. Pero cuando se trata de satisfacer nuestros gustos, porque sé que el mes que viene voy a tener un sueldo, eso es atarte al trabajo, atarte a la condición social de las finanzas y vas a estar dependiendo de que lo que esté pasando afuera no se meta adentro. Espero que quede claro este principio, porque no estoy en contra de las cuotas, estoy en contra de sacar en cuota nuestros gustos, lo voy a poner entre comillas, porque es muy delicada esta palabra, pero llega a ser caprichos muchas veces. Llega a ser casi caprichosa el pensamiento de ciertos elementos. ¿Cómo estamos con el tiempo? Estamos en los 40. Entonces, ¿cuál es el elemento a comenzar a trabajar acá? Bueno, acá quiero presentar algunos recursos que les va a ser de utilidad. Lo primero que tenemos que empezar a hacer para disminuir esto es empezar a conectarnos con lo que sí tenemos. Para poder ver que aquello que nosotros consideramos como gusto, como necesidad, aquello que necesitamos como necesidad, en realidad es un gusto, pero ya tenemos un montón de gustos que están satisfechos. Entonces conectarnos experiencialmente con situaciones de la vida que ya estén satisfaciendo nuestra sensación de seguridad. Conectarnos con todos los ámbitos de seguridad que tenemos. La familia, los hijos, los amigos, el proyecto. Miren, les voy a decir algo más que también aprendí de esta gente que se dedica a ayudar en el desarrollo de las finanzas. No es lo mismo ser un empresario que ser un comerciante. ¿Y cómo es esto? El empresario tiene un proyecto. Vos te vas a encontrar acá, supongamos, con que en la plaza industrial de la ciudad nos hemos reunido con todos los empresarios de los zapatos. Entonces la industria de zapatos de Córdoba se reunió. Esa gente que tiene una industria de zapatos, tiene una fábrica de zapatos, tiene venta de zapatos, tiene vendedores por todo lado de zapatos. Y empezó a tener un problema serio. Empezaron a entrar zapatos de Brasil, zapatos de Paraguay, zapatos de Chile. Entonces empezaron a tener competencia. La industria del zapato se vio sobrecargada. El que es empresario del zapato no dice en ese momento, me voy a dedicar a vender pochoclo. Porque él tiene un proyecto, él tiene un emprendimiento, él tiene una visión, tiene una mirada. Algo que está estipulado y que ya está demostrado es que cuando tenés un propósito, disminuye mucho los niveles de angustia. Mantener un propósito. ¿Cuál es la diferencia con el comerciante? El comerciante puede ser un comerciante de zapatos, puede ser un comerciante de lo que sea, pero el comerciante está interesado en el recurso, en el dinero. Suena frío lo que digo, puede llegar a chocar, pero quiero que entienda la idea, sálgase de lo personal y vaya a la idea. El comerciante hoy te vende zapatos, mañana te vende tenedores, pasado mañana se dio cuenta de que hay una buena capacidad para importar café y al otro día lo vas a ver participando de un evento para hacer, para comprar tierras. El comerciante está interesado en el recurso económico. Y eso también genera, no que genere ansiedad, sino que no genera la satisfacción. Porque el empresario tiene la satisfacción de ver el producto,
de decir, mis zapatillas son las mejores del mercado, mis semillas son las mejores de Latinoamérica, tengo metas, tengo objetivos, está el dinero, pero hay un proyecto más allá del dinero. Eso tiene que ver con lo que yo les explicaba recién, aprender a disfrutar del proyecto. No conectarnos solo con el resultado económico. Cuando vos te conectás con un proyecto solo en función del resultado económico, se vuelve frustrante y agotador. Yo hace un tiempo, yo soy médico, me dediqué mucho tiempo a la atención clínica en la psiquiatría y atendía pacientes. Y uno de los problemas que empecé a tener al final es que me estaba saturado de escuchar problemas. ¿Y saben qué me empezó a pasar? Atendía a los pacientes y estaba esperando que terminaran los minutos. Y yo decía, bueno, me quedan 2 pacientes más, son 2 pacientes, tanto dinero, bueno, un poquito de esfuerzo. Cuando yo reacciono, que en 2 o 3 sesiones empecé a tener esta conducta mental, yo dije, no, esto no es psiquiatría. No lo merecen ni mis pacientes y esto me va a terminar agotando. Por más que me dé recursos económicos, la insatisfacción me va a terminar agotando. Porque uno puede estar cansado pero satisfecho. Pero cuando vos estás cansado e insatisfecho, es cuando aparece el problema. Yo con esto no estoy diciendo que si vos tenés un proyecto y querés aparte, como dicen algunos, poner los huevos en diferentes canastas y tener una unidad de negocio de acá, una unidad de negocio de allá, invertir en soja, invertir en zapato, invertir en gym, está bien, está perfecto, pero un proyecto tenés que tener en la cabeza que te dé satisfacción y que sea por el proyecto en sí mismo y no por el dinero. Porque el dinero es maleable, es frágil. Hoy lo tenés, mañana no lo tenés. Lo pones. Se dieron cuenta que la mayoría de todo nuestro dinero está en un banco y está digitalizado. Muy pocos hoy tienen dinero físico. Entonces vos decís, el día de mañana hay una crisis con un hackeo mundial de sistemas, la mayoría nos quedamos sin fondos. ¿Y qué hacemos? Es demasiado inestable el sistema. No podemos depender que nuestra situación interna, nuestra salud mental, dependa de acontecimientos que están fuera de nuestro control. Y no vamos a poder controlar eso. Necesitamos aprender a economizar nuestros recursos psíquicos y enfocarlos en propósitos de vida y satisfacción con las cosas logradas, con los ámbitos de seguridad. Vuelvo a repetir, un tip práctico para hoy. Cuando te encuentres en este estado de ansiedad financiera, primero, conectate con los lugares de seguridad que tenés. ¿Qué es un lugar de seguridad? Tu familia. Recordá que no importa qué tan mal te vaya económicamente, siempre vas a tener su afecto. Tus hijos, tus amigos, un momento de disfrute. Siempre va a haber una posibilidad de que puedas dormir en algún lugar bajo techo. Invertí en las relaciones interpersonales y vas a ser el hombre más rico de la tierra. Ese es un punto. Y el otro punto es métete en un propósito, en un proyecto. En la medida que te enfoques en un proyecto, vas a poder sortear la angustia, la sensación de ansiedad que te pueda generar la pérdida de recursos económicos. Conectate con la idea. Hace poco tiempo leía un estudio en relación a cuáles eran los trabajos más felices y los trabajos más infelices. No recuerdo exactamente, después si quieren les paso el link, porque no me acuerdo, no lo traía a colación, no lo preparé. Pero me acuerdo muy claramente que los trabajos más felices para la gente eran trabajos que estaban relacionados a la vocación y al relacionamiento interpersonal. Estamos hablando de bomberos, estamos hablando de ministros de fe, entre curas, pastores, consejeros espirituales, operadores terapéuticos, psicólogos. Eran los trabajos más felices. ¿Cuáles eran los trabajos mejores pagos y más de mayor ansiedad y de mayor agotamiento psíquico? Trabajos de SEO, trabajos de gerente empresarial, trabajos de todo lo que tiene que ver con el control económico. Eran los que más aparecían en el listado de agotamiento. ¿Cómo vas a manejarte? Es muy necesario que puedas alcanzar tus metas. Es muy importante, mejor dicho, es muy importante. Pero trata de que en el camino puedas disfrutar lo que se va presentando. No te dejes caer
en que la valoración de lo que otros consideran necesario se vuelva tu necesidad. Aprendí a identificar los puntos de seguridad. Aprendí a identificar los oasis de seguridad. Esos ámbitos de confort que te van a dar protección en el momento donde vos percibas lo inseguro. Y para eso tenés que construirlos, porque si no los tenés, ese es el problema real. Si no tenés una buena relación matrimonial, ese es el verdadero problema. Si no tenés una buena relación con tus hijos, ese es mayor problema que lo económico. Si no tenés una familia estable, ese problema es más que el otro. Soluciona ese y la ansiedad financiera desaparece. No te digo que va a desaparecer el conflicto financiero, y mucho menos en esta época. Lo que te digo es que tu ansiedad probablemente sea funcional y te sea más de utilidad que de perturbación. ¿Ok? Estamos más o menos finalizando entonces esta presentación, esta idea de poder transmitir a ustedes cuáles eran los conflictos con las finanzas y la ansiedad. Si hay alguien del otro lado. Quería saber si hay alguien que tiene alguna pregunta. No sé si el profesor Sebastián nos permite que podamos abrir un pequeño espacio para alguna pregunta, pensar que tengan las personas que nos escucharon. ¿Se puede? Claro que sí. Sí, tenemos unos minutitos más, unos 10 minutitos podemos responder. Ok. Aquí me dice que Margie Luis levantó la mano. Margie, adelante. Sí, buenos días para todos. Yo por lo menos soy formista, me gusta ir por más. Alcanzo una meta y visualizo otra más arriba. ¿Cómo manejamos? De pronto para nosotros, las personas que nos gusta avanzar, nos gusta, no por de pronto, bueno, podríamos decir que es ambición, pero con esas ganas de superación, ¿cómo manejamos en ese caso la ansiedad? La ansiedad, vuelvo a repetir, para alcanzar metas es muy funcional. Vas a tener ansiedad. Yo la tengo a la ansiedad. El problema es cuando la ansiedad bloquea mi vida y se vuelve incapacitante. En ese caso, si la ansiedad me vuelve incapacitante para alcanzar metas, debo reexaminar primero los tipos de metas que tengo, qué significan esas metas para mí. Hay personas que tienen metas solamente para satisfacer a sus padres, o para satisfacer a su medio, o para demostrarle a los demás de que son realmente exitosos. Cuando yo tengo una meta que tiene que ver con una satisfacción personal en función de otros, el problema está afuera y no adentro. Entonces necesito aprender a identificar las metas que quiero alcanzar. ¿Tienen que ver conmigo o tienen que ver con tratar de demostrar algo a los demás? Y esos son puntos importantes. La ansiedad va a estar. Mientras no te sea incapacitante, mientras no se vuelva un bloqueo en tu cabeza, mientras no te agote psíquicamente. Y el segundo tema es que, ¿qué tan necesaria es la meta? ¿Es un deseo o es algo necesario? A mí me gustaría mucho escribir nuevos libros. Tengo como meta escribir nuevos libros. Quiero expandirme en cuanto a algunos magíster nuevos, estoy pensando en hacer un doctorado. Son metas. Ahora, ¿necesario? Y no es necesario. Es un deseo, es una meta. Tengo un deseo de ir por más. Eso es espectacular. Me da motivación, me da empuje, me da enfoque, pero que yo ponga eso a la altura de una necesidad personal, eso ya tiene que ver con algo mucho más profundo. Tiene que ver con mi falta de satisfacción de la vida, tiene que ver con mi falta de resolución psíquica, cuando mis metas se vuelven necesidades. Ahora, aclaro algo. Una persona sana emocionalmente es una persona que tiene metas. Pero una persona enferma emocionalmente tiende a ponerse metas sin saber que muchas veces esas metas tienen como fin agradar a otros, exponerse ante otros y lograrse ante otros. Y eso es un problema.